este bloque vamos a analizar 4 casos de noticias falsas. Empecemos con la noticia falsa en contra de Federico Gutiérrez cuando era candidato a la alcaldía de Medellín. Yo tuve la oportunidad de conocer el profesor que falleció, lo conocí casi que en época de adolescencia, incluso hicimos un evento juntos, y efectivamente la usuaria llamada Annie inventó esa noticia falsa en contra de Federico Gutiérrez. Y realmente no entiendo cómo alguien utiliza la mitomanía para elegir un candidato que supuestamente representaba un cambio, porque las noticias falsas son más comunes en apoyo a candidatos tradicionales o que representan un status quo. Y acá de nuevo pesa más el sesgo ideológico que la verdad de las cosas. Y por eso mismo he dicho yo desde el pensamiento crítico que se debe refutar cualquier noticia falsa, no importa de dónde venga, no importa la ideología, así nos caiga mal el personaje al que le inventaron la noticia falsa. Y para hacer un contraste, también hemos visto algunas noticias falsas que le han hecho al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, lo mismo que en su momento cuando estaba Hugo Chávez Frías. Es cierto que estos gobiernos también han cometido muchos errores y que estos gobiernos han sido muy odiados, sobre todo por la derecha internacional, pero eso no significa que haya que aplaudir las noticias falsas en contra de estos gobiernos. Un lingüista chileno que es bastante analítico del tema de los medios masivos de comunicación publicó un estudio en el año 2018 sobre el año 2017, una época en la que Venezuela tenía una crisis más fuerte que la de ahora. Y para hacer esa investigación, él consultó más de 10.000 noticias y se dio cuenta de un pequeño detalle, que estas noticias eran falsas, porque hay muchas formas de hacer una noticia falsa. Por ejemplo, que sea totalmente falsa, como la que le sacaron a Fico Gutiérrez o como la que le sacaron a Milton Fabiani, que ya la estudiamos. Pero también hay otra forma de crear noticias falsas contando verdades a medias, como lo hace la revista Semana, por ejemplo, que acá muestra la noticia falsa contra Fico, pero no es capaz de mostrar la inmensa cantidad de noticias falsas contra Petro, noticias falsas que ellos mismos han inventado, noticias falsas como aquella de que Day Vázquez tenía a Petro contra las cuerdas, cuando ellos mismos publicaron una entrevista a Day Vázquez hace aproximadamente 9 meses, en donde Day Vázquez decía que Petro no tenía conocimiento del dinero que había recibido su hijo Nicolás. Y precisamente, volviendo al estudio del lingüista chileno, él investigó más de 10.000 noticias en 3 países diferentes, en Chile, en Colombia y en México, y se dio cuenta que en estas noticias
había un mismo patrón. El patrón era hacerle creer a la gente que la crisis en Venezuela solamente era culpa de los gobiernos venezolanos, en ese momento el gobierno de Nicolás Maduro. Es decir, ninguna de las 10.000 noticias mostraba la sanción de Estados Unidos, que también incide en la hiperinflación en Venezuela. Que eso pase con 1, 2, 3, 4, 10 noticias, normal. Pero estamos hablando de 10.000 noticias que se produjeron en un año y ninguna mencionó la sanción de Estados Unidos como responsable también de la crisis en Venezuela. Todas se ensañaban contra el gobierno de Nicolás Maduro. Y eso también lo hemos vivido en Colombia en los últimos 18 meses. Cuando Petro llegó a la presidencia, el dólar estaba muy alto. Entonces, no solamente Semana, sino un montón de medios que no comulgan con el gobierno de Petro, empezaron a decir que era por culpa de Petro. Como a Petro lo habían elegido en junio, entonces los mercados estaban espantados y habían huido por culpa de Petro, porque ya sabían que Petro iba a ser el presidente desde junio. Y como Petro se posesionó en agosto, y en agosto el dólar estaba altísimo, entonces le echaron toda la culpa a Petro. Y en este momento el dólar está más bajito de 4.000 pesos. Y en la época que llegó Petro, el dólar estaba casi a 5.000 pesos. Pero en este momento ya no dicen que el dólar está bajito gracias a Petro. Incluso el uribista Miguel Uribe Turbay dijo que el dólar estaba bajito gracias al fiscal Francisco Barbosa. Yo, ¿qué es esta tontería? La primera vez que yo escucho algo tan aberrante. O sea, ¿qué tiene que ver un fiscal? Que entre otras cosas es un fiscal investigado por narcotráfico, por complicidad con grupos paramilitares como el Clan del Golfo, un fiscal que ha destituido o ha cambiado fiscales que investigan a sus amigos, que ha sido rápido con sus enemigos, lentísimo con sus amigos, que tiene una impunidad del 95%. Entonces, ese tipo de explicaciones demuestran que el tema del dólar ni siquiera depende en un 50% del presidente, sea el presidente Iván Duque, sea el presidente Petro. El dólar también obedece a unas dinámicas internacionales, depende de la guerra en Ucrania, depende también de su misma devaluación. O sea, el peso también se devalúa. Y en esa medida encuentra uno que hay un tremendo sistema desinformativo. Y aquí quiero conectar con la tesis de un documental que les he compartido, en donde se dice que en idioma castellano es más difícil detectar una noticia falsa que en inglés. También es porque el léxico varía mucho. O sea, por ejemplo, en el idioma de nosotros hay muchas palabras que el algoritmo no identifica porque son coloquiales, y como el algoritmo no las identifica, entonces es más difícil cuando se habla de un fenómeno como los antivacunas, que ha sido muy censurado en inglés. En castellano es más difícil, primero porque la gente denuncia menos, y segundo porque se utilizan muchas metáforas para hablar. Estaba recordando un capítulo de La Rosa de Guadalupe que se llama dizque los covidiotas. O sea, que los covidiotas son los antivacunas, según la semántica de ese capítulo. Entonces el algoritmo covidiotas
no nota ahí que son antivacunas. Entonces por eso es tan difícil en idiomas como el castellano o como el idioma bengalí de la India. Y ahí quiero conectar con la otra tesis de ese documental, el tema de la cleptocracia. La cleptocracia pues también hemos vivido en Colombia. Hay muchos ejemplos de cleptocracia. Por ejemplo, el escándalo de Reficar, el escándalo de agroingreso robo seguro, el escándalo de las zonas francas, el escándalo de los paraísos fiscales en Pandora y en Panama Papers, el escándalo de los bonos Carrasquilla, el escándalo de la audineada. Esa serie de escándalos demuestran que en Colombia vivimos en un sistema cleptocrático bastante ladrón, en donde los politiqueros, en asocio con banqueros, en asocio con ganaderos, con dueños de medios de desinformación, le roban al país. Colombia ha sido lamentablemente un narcoestado, porque si ustedes analizan desde la época de López Michelsen con la ventanilla siniestra, el narcotráfico ha financiado muchas campañas politiqueras y ha habido escándalos muy graves como el proceso 8000 o como la ñeñe política, en donde literalmente se compra una presidencia con dinero del narcotráfico. En el caso de la campaña de Ernesto Samper Pizano, el proceso 8000, se compra una serie de votantes a través de la publicidad. Se meten dinero del narcotráfico a la campaña de Samper. En el caso de la ñeñe política, se compran 2.000 millones de pesos en votos en el Caribe colombiano y la fiscalía encubre eso. Yo no entiendo cómo la fiscalía ayuda a que el peso se pueda valorizar. Lo que sí es cierto es que Colombia tiene su tercera reforma agraria, porque en Colombia solamente hemos tenido 3. La de Alfonso López Pumarejo, que fue una reforma agraria saboteada por el Partido Conservador, por la Iglesia Católica, por partidos tradicionales. Y luego viene otra reforma agraria que es la de Carlos Lleras Restrepo, en donde no se buscaba grandes cambios, pero sí se buscaba un intento de favorecer supuestamente al campesino pobre, pero con atracos como agroingreso robo seguro de Andrés Felipe Arias. Con ese tipo de atracos, una reforma agraria se hacía casi que imposible. Y hace 18 meses empezó la tercera reforma agraria en Colombia y tuvo que hacerse un pacto con Fedegan, en donde el gobierno le compra tierras a hacendados y se las alquila a bajo precio a campesinos pobres para que las cultiven. La reforma agraria ha ayudado un poco a reducir el desempleo, a reducir la inflación, a reducir la pobreza multidimensional. Sin embargo, hay unos robos que dejaron el Estado desfalcado, dejaron el déficit fiscal más alto de la historia hace 18 meses. El déficit de la gasolina, que esa es otra noticia falsa que también vale la pena analizar, que le echan la culpa al actual gobierno del aumento en el precio de la gasolina, pero no hacen un análisis histórico, que el desfalco viene del gobierno pasado.
Y ahí es donde debe imperar el pensamiento crítico, o sea, darse cuenta cómo nos engañan, cómo nos falsifican la historia. Y acá quiero conectar con el tema de la cleptocracia, que una cleptocracia está fundada en una mitocracia. La mitocracia es un relato falso y sistemático. Y también va de la mano con la plutocracia, porque los robos se hacen para volver más ricos a los multimillonarios. Porque los más ricos del país y sus medios de comunicación estaban felices con el anterior gobierno, porque ese gobierno los benefició demasiado, pero demasiado. Les quitó carga de impuestos. Cuando llegó la pandemia, salvó a Bianca, gobernó a favor de banqueros, gobernó a favor de dueños de EPS, de fondos privados de pensiones, que son los mismos dueños de los medios masivos de comunicación o de desinformación más importantes del país. Y es entendible que estos medios ataquen con todo al nuevo gobierno, porque ese gobierno está amenazando sus intereses, sus politiquerías, sus grandes negocios. Y por eso vale la pena hacerse la pregunta: los políticos, ¿por quiénes votamos? ¿A favor de quién o de quiénes están gobernando? El mismo Gilberto Tobón Sanín lo dijo hace 5 años, que Iván Duque Márquez era un Robin Hood al revés, porque el mito de Robin Hood es que es alguien que le roba a los ricos para dar a los pobres. Y por eso Iván Duque era un politiquero que le robaba a los pobres y le daba a los ricos. De ahí viene también el estallido social de 2021, con la nefasta reforma tributaria de Alberto Carrasquilla. Una reforma que gravaba la canasta familiar y afectaba a los más pobres. Pero había muchos descontentos por los robos a las víctimas del conflicto armado. Luego se destapó el robo a Mintic. También está el robo de los paraísos fiscales, el robo de las nóminas paralelas, que se terminó de descubrir hace 1 año y medio. El robo de ese mismo Alberto Carrasquilla a 117 municipios pobres con los bonos de agua de Carrasquilla, un robo que empezó desde el gobierno de Uribe. El robo de Reficar, que se destapó en el gobierno de Santos. Entonces, al tener gobiernos que permitían esos robos, las élites estaban acostumbradas ya a llevarse grandes tajadas. Y en ese contexto hay toda una revolución desinformativa. Como quien dice, si este gobierno no nos deja robar, vamos a desacreditarlo. Pero paradójicamente, esos mismos que atacan el gobierno, de cierta manera, contribuyeron a que se diera el mejor logro del gobierno, que es la reforma agraria. Son paradojas de la vida. Pero, ¿a dónde quiero llegar? Y aquí conecto otra vez con el tema de Venezuela. Realmente, el tema del chavismo se presta para muchos debates, pero solamente quienes han vivido la realidad venezolana saben lo que implica el chavismo. Tuve la oportunidad de entrevistar a Amanda Urdaneta, que es una venezolana residente en Colombia y que fue exiliada del régimen de Nicolás Maduro. Y gracias a ella pude comprender algunas cosas que yo no veía en los medios. Por ejemplo, que si bien es cierto, Nicolás Maduro reprimía a los opositores, en Venezuela
no hubo un fenómeno sistemático tan grave como las ejecuciones extrajudiciales a civiles. Eso en Venezuela no existió, ni con Chávez ni con Maduro. Pero medios como RCN, como Caracol, como NTN24 mostraban noticias falsas de Venezuela, mientras tanto ocultaban un peligroso genocidio que se estaba presentando en Colombia y que se hizo famoso por las madres de Soacha. Y ahí es cuando vemos que estos medios merecen toda nuestra desconfianza. Y quiero terminar este punto para que pasemos a la última noticia de la tarde, diciendo algo sobre este tema del monopolio de los medios masivos. Cuando Chávez era presidente y Uribe era presidente, y antes de ellos, estábamos en manos totalmente de unos pocos medios tradicionales, propiedad de grandes magnates que habían sido aportantes a esas campañas presidenciales. ¿Cómo confiar en RCN si es de la organización Ardila Lule, que a su vez había patrocinado la campaña de Uribe y que a su vez son los dueños de Postobón, que Salvatore Mancuso los acusó de patrocinar grupos paramilitares? Claramente pues son empresas legales. Nadie niega que Postobón es una empresa legal, pero que sea legal no quiere decir que todo lo haga bien. ¿Cómo confiar en el canal Caracol del Grupo Santo Domingo? ¿O cómo confiar actualmente en la revista Semana de los Gilinski? No hay forma, porque son los mismos dueños de negocios que favorecen los politiqueros. Si ustedes estudian a Sarmiento Angulo, el hombre que ha sido el más rico del país durante mucho tiempo, Sarmiento Angulo es dueño de bancos, es dueño de fondos privados de pensiones y también es dueño de los politiqueros más peligrosos que ha tenido el país. Primero lo sanciona Estados Unidos por el tema de Odebrecht que las autoridades colombianas. Sarmiento Angulo se volvió rico a costas de la pobreza del país y gracias a la politiquería de los gobernantes anteriores. Entonces, ¿cómo confiar en Sarmiento Angulo? ¿Cómo confiar en los Gilinski? ¿Cómo confiar en Ardila Lule, en la organización Ardila Lule? ¿O cómo confiar en el Grupo Santo Domingo? Pero hace 15 o 20 años nos tocaba confiar en ellos, porque todo lo que pasaba en el país lo informaba o lo desinformaba Caracol y RCN. Estamos en manos de ellos. Pero por fortuna, ya tenemos nuevas tecnologías, tenemos nuevos medios alternativos y nuevos dispositivos para detectar noticias falsas. Por eso, al iniciar la clase, les recomendé un artículo sobre Milton Fabiani y Polo Polo, de Colombia Check. Y también les recomiendo La Silla Vacía. En ese aspecto, La Silla Vacía es un buen portal. O sea, para detectar noticias falsas, La Silla Vacía es un muy buen portal. Un portal que es profesional, que dice noticias falsas de todas las ideologías, de todos los sectores políticos y politiqueros. Si ustedes corroboran cualquier noticia, sea de Petro, sea de Uribe, del que sea, en portales como Colombia Check y como La Silla Vacía, ahí les van a dar argumentos de sobra para que ustedes sepan por qué esa noticia es falsa. Y así no vamos a caer en las trampas.